Aquí era, no podía trabajar, pues se demoraba como 3 minutos entre que... ¿Parto? Bien. Comienzo. El tema migratorio está en boga hoy en día y para concluir quise tomar los aportes migratorios en Valparaíso, no de todas las colectividades porque cuesta conseguir el material, y voy a hacer una referencia con mi tema investigativo que ha sido sobre los italianos, en el que tengo mayor material, pero traté de poner las colectividades y los aportes más importantes. Estamos viendo una imagen de Summerscale, el puerto de Valparaíso. Los buques por lo general se descargaban las mercaderías, los bultos en estos pequeños botes que se acercaban hacia el muelle. Una imagen como era Valparaíso hacia principios del año 20. El perro infaltable. Valparaíso de noche. Y partimos con los alemanes. Los alemanes para el centenario van a donar la fuente alemana, que está ubicada en Santiago, en agradecimiento hacia la acogida que tienen en el país. El primer gran aporte de los alemanes va a ser en el tema industrial, pero van a generar la iglesia luterana. En Valparaíso va a ser una ciudad pionera en 3 aspectos. Primero, la religión era la católica, por ende la religión protestante, que incluye anglicano, luterano, adventista, no podían practicar su religión. Pero en Valparaíso estos comerciantes tenían el poder comercial, por ende generaron una presión y se generaron permisos solo para algunos días y algunas horas en sus casas de forma privada. Los alemanes instalan la iglesia en el Cerro Alegre, al igual que los ingleses. Cerro Concepción, perdón. 1897, la iglesia ya finalizada. Es una iglesia que ha soportado diversos terremotos. Si la conocen o no la conocen, el día domingo a eso de las 11 de la mañana la pueden visitar. Ahí están viendo una imagen de finales de 1800 de la iglesia. Ha sido transformada. El club de andinismo, aún vigente, funciona en el Club Alemán de Valparaíso. El club de tenis La Unión. ¿Quién está acá? Otro gran aporte de los alemanes en Valparaíso. Un médico. Múnich. El doctor Guillermo Múnich. Y traje una imagen sarcástica para ver cómo en Chile y en Valparaíso hace muy poco tiempo el patrimonio no se cuida. El hospital alemán, los grandes jardines del hospital alemán, prestó ayuda para la guerra del Pacífico, para la revolución del 91, la crisis de tuberculosis que hizo, y así sucesivamente. Hoy en día, un grupo de cajas de fósforo, todas amontonadas, unas de otras, que le pusieron Parque El Magnolio, y el árbol que existe adentro tampoco es un magnolio. El hospital alemán. Otra imagen. La tragedia del Dresden, que lo trasladaron al cuartel alemán. Otra imagen del hospital. Ahí están viendo. Y existe en el año 70 un libro, y el futuro, y se habla del futuro del hospital alemán a largo plazo. Bueno, el futuro del hospital alemán, van a ver fotos que tomé con mucho dolor. El futuro del hospital alemán. Eso hicieron en Valparaíso con el hospital. Este era el jardín de rosas, precioso, con bancas. Nos vamos al Club Alemán. Un centro de reunión social de Valparaíso. Por lo general,
todos los grupos migratorios tenían instituciones de carácter social, beneficencia, hospitales, por ayudar, y había una institución que por lo general agrupaba a todas las otras instituciones con pequeñas oficinas a su interior. La fábrica de jabón La Estrella, la fábrica Oso, Juque, el cuartel alemán. Y este es un tema importante en Valparaíso. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Alemania, Inglaterra o Italia, los cementerios tratan de igualar a los cementerios de su lugar de origen. En Alemania todos los cementerios son como el cuartel alemán en Valparaíso. Son verdaderos parques con lápidas de piedra. Al fondo de este camino, donde se ven estas palmeras, hay una gran fuente con flor de loto y con peces. Si tienen la oportunidad de visitarlo, vale la pena. Nos vamos a los daneses y nos vamos con el doctor Terry. El doctor Terry fue cónsul de Dinamarca en Valparaíso. Le tocó ver Valparaíso hacia finales de 1800 y describir cómo era Valparaíso. Que los niños parecían perros vagabundos por las calles, que se refugiaban con cartones o con papel. O sea, hace una descripción igual que la María Graham, cómo era el tema de salubridad. El interior de la casa del doctor, el hospital de niños, a un costado del hospital de Formes, el interior del hospital de niños. Perdón, una consulta del hospital de niños, entonces estaba como cerca de la Avenida Argentina. Exactamente. Ya. Acá está. El hospital de niños. Posteriormente la construcción del hospital de niños donde está actualmente, o donde estaba. La sociedad Las Gotas de Leche que prestaba ayuda. No olvidar la campaña Medio litro de leche, que en Chile eso es una cosa para sentirse orgulloso de la salud en Chile. Chile adoptó y fue uno de los primeros países en eliminar la desnutrición. Por eso que es sumamente importante ver la decadencia que hay hoy en día en salud y en educación, y ver los aportes que se generaron entre 1920 y 1960. En 40 años Chile iba, pero así, la punta del iceberg, y de repente todo se desplomó. Nuevamente el dispensario donde entregaban las medicinas. Nos vamos a los... Trato de hacerlo rápido porque hay más... ¿Por qué no están los españoles? Bueno, me faltaron las imágenes de los españoles, pido disculpas, pero los españoles van a generar el tema también de la beneficencia y lo pueden ver en la calle Prat. Frente al registro civil, más o menos un poco más allá, está la sociedad española, están los bomberos. Y los españoles se van a concentrar en tienda de ropa y en lo que denominaban los bazares. Los bazares vendían al igual que los emporios, pero aparte de eso se dedicaban al tema de préstamo. Estaban concentrados en el sector de Condel con Independencia, se concentraron también con panaderías. Hoy es al revés. Las tiendas de distribución son de españoles y las panaderías están concentradas en italianos. Y a principios de siglo era todo lo contrario. Posteriormente a eso van a unir los dos clubes que tenían, se van a trasladar a Recreo, al Estadio Español, y al interior del Estadio Español van a imitar una construcción como es en Asturias, que es como la parte, como una especie de palafito, donde en el primer piso guardaban el grano y en el segundo piso podrían habitar. Nos vamos a los franceses. Los franceses van a donar a Valparaíso para el centenario la columna con el águila, se denomina Avenida Francia. Esa es otra cosa importante. Valparaíso, todos sus cortes van a tener nombre de países, tanto de América como de Europa. A diferencia de Viña del Mar, que los caminos apuntan hacia calles
de las comunas aledañas o de ciudades vecinas. Ahí están viendo la columna actual. Otro dato importante de los españoles no van a generar un colegio como las otras colectividades. Los españoles no crean colegios. Sí, en el cementerio 3 tienen el mausoleo, que es una mezcla entre construcción hispana con estilos arabescos. La casa francesa, la quinta compañía de bomberos, la Bomba Francia, la Sociedad de Beneficencia Francesa, la Alianza Francesa de Valparaíso. Nos vamos a los ingleses, y los ingleses también para el centenario van a donar el arco británico con todos los regalos que van a hacer las colectividades extranjeras. Van a tener el símbolo representativo del país: Inglaterra el león, Francia el águila, Italia la loba. Aquí estamos viendo parte de las canchas del Colegio Mackay, que estaban al frente del hospital alemán, en el sector de lo que es hoy la población Hollino. Las canchas del colegio, imágenes de la iglesia. Las iglesias no podían tener, como no había una ley de libre culto, las iglesias tenían que pasar desapercibidas. Por ende, no parecía de fuera una iglesia, sino que parecía una casa, un galpón. ¿Esa es la anglicana? Esa es la anglicana. Posteriormente, el instituto, el internado británico en el Cerro Alegre, en la calle Santa Isabel, la casa aún existe. Nuevamente la iglesia anglicana. Parte de estas casas todavía existen en el sector. Otra imagen más detallada de la iglesia anglicana. Otro asunto importante que se descubrió hace muy poco: la techumbre está trabajada con madera de balsa. Era una técnica ocupada en Inglaterra y se descubrió hace muy poco que era madera prensada muy liviana que está en el techo. Era una técnica de construcción que en Inglaterra se perdió y descubrieron que estaba en la iglesia anglicana. El interior de la iglesia. Nos vamos a Israel, a Gosín, la sastrería. De la imagen que no pude encontrar, pero que era famosísima también en Valparaíso, era la casa Cohen, que estaba casi frente a Chuga, casi frente al Caracol porteño. Al frente hay un edificio todavía antiguo que tiene unas columnas estilo jónico más o menos. Ahí funcionaba la casa Cohen, que era relojería, era como una tienda por nivel. La sastrería Gosín, el colegio hebreo en Viña del Mar. Y nos vamos a los italianos. De acá traje mayor cantidad de imágenes porque ha sido mi tema de investigación, y además porque los italianos, a diferencia de ingleses, alemanes, franceses, se mezclaron en todos los niveles sociales, tanto en las esferas de alto estrato como de estrato medio o bajo. ¿Por qué razón se insertan tan bien? Ahí están viendo una comparación del puerto de Génova hacia 1920 y de Génova el 2012, y lo mismo con Valparaíso. Son similares. La Sociedad de Beneficencia Italiana, a diferencia de las otras colectividades, los italianos no se van a preocupar por construir colegios, iglesias, sino que su primera misión va a ser generar un mausoleo de los necesitados. Es decir, se preocuparon primero de todos aquellos coterráneos que no tuvieron fortuna y que no tuvieron descendencia y no tenían un lugar donde reposar. Este mausoleo está en el cementerio número 2, con los terremotos de principio 1906, lo otro se quedó destruido, por lo tanto es como una gran fosa común al centro que dice
Sociedad Italiana. Si nos fijamos bien, esta institución se crea 2 años después o 3 años después de la visita de Garibaldi y tiene una influencia claramente masónica. Posteriormente, la compañía de bomberos en el año 66, que logran salvar a Valparaíso del bombardeo de los españoles, pero la sexta compañía de bomberos se crea en el año 58, es decir, 4 años o 3 años después de la beneficencia. El Consulado de Italia en el año 65, la Sociedad Dante Alighieri, y al interior de la Biblioteca Severín van a donar la Sala Dante, que está con libros, con el mobiliario. La Sociedad de Instrucción Italiana, posteriormente la Canottieri, estamos viendo la Casa de Botes. Y acá otro dato importante, en esta Casa de Botes funcionaban club de remos de españoles, de ingleses, de alemanes. El Club Ciclista Italiano de Viña del Mar se crea en el año 10. Acá están viendo a Marchesini, Catoretti y Martinelli, que ganaron grandes premios para el deporte nacional, y se va a unir con el Club Deportivo de Valparaíso, y en el año 17 van a crear la Sportiva Italiana. Posteriormente, el Club Italiano de Valparaíso en el año 86, que se va a unir con el Club Italiano en 1912 en Viña del Mar y va a dar origen a la Casa de Italia. El monumento a Cristóforo Colombo en Valparaíso. Otro lugar importante, todas estas colectividades grandes, jóvenes, se van a ir a pelear por sus países a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y las colectividades extranjeras, a modo de agradecimiento y de homenaje, van a generar estos cenotafios, que son monumentos funerarios que están al interior de los colegios o de las iglesias. Este es en el caso de los italianos, y el mayor ejemplo es Arturo del Loro. Es hijo de italiano y de madre chilena, que nace en La Serena y logra salvar la ciudad de Belluno en Austria, o sea, en el límite con Austria, para la Primera Guerra. El monumento al Balila, el monumento al inmigrante, la primera escuela italiana en la avenida Francia, la escuela italiana de Valparaíso, que está en la avenida Pedro Montt, del año 40, y dos grandes personas que salen de la escuela, que fue director y posteriormente alcalde y diputado por Valparaíso, Juan Montedónico y Lucas. Las águilas que fueron traídas desde Italia por el fascismo, la loba capitolina para los 450 años de Valparaíso. Italia va a donar un monumento para el centenario, pero está en Santiago, en Plaza Italia, que es un león alado. La inauguración de la loba, y la loba, el capitel lo va a esculpir Schiavone, y en la piedra muy abajo, si logran pasar en latín, dice: acepta chileno este extranjero, semilla y cosecha consagrada de sustento. Ahora en verdadera y pacífica amistad, decid esto a la multitud. Los dos lobos que ya estaban, no fueron donados por la colectividad italiana, ya estaban desde que fue el Jardín Abadí y posteriormente el Parque Municipal. Esto fue antes de la destrucción de las marchas estudiantiles, y ahora con la reestructuración del parque los recuperaron, le pusieron un nuevo... Toda esta parte de acá se la rompieron, hicieron una mezcla entre yeso y mármol, cosa que se note la diferencia, pero en el fondo quedaron ya restaurados como lucen en los principales museos de Europa. La bodega Pedro Montt, uno de los últimos emporios de Valparaíso. En Valparaíso existían 974 emporios de italiano en 1913. 974. De esos 974 van quedando alrededor de 3. Uno, el Emporio Gandolfo hacia el sector El Puerto, Via Cava, que es una casa de homenaje, y el Emporio Almacén El Olivar. ¿Tú sabes lo que hay ahora en eso? ¿No? Lo que día va a ser una de estas máquinas que la moneda. No lo he visto. Para suicidarse. El Emporio, la bodega Pedro Montt,
el típico perro de Valparaíso. Los principales buques que traían inmigrantes eran el Horacio y el Virgilio. Las maletas venían directamente desde Italia a Valparaíso, al igual que con España ya venía estampado en el boleto. En el año 51 y 53 viene Garibaldi a Viña y Valparaíso, da una publicación en el Mercurio de agradecimiento. Posteriormente en Italia, en una de las principales revistas, sale un cuadro que se encuentra en la escuela italiana, que es Garibaldi en Caleta Barca, de fondo Playa Ancha. La carta que envía a Valparaíso dice que es en el lugar donde realmente se siente italiano. Eduardo Provasoli, un gran arquitecto, que genera una de las iglesias emblemáticas en Valparaíso. ¿Qué iglesia? La iglesia de San Francisco. Es uno de los que genera uno de los arreglos y restauros de la iglesia. Posteriormente va a construir la iglesia de los franciscanos también en Chiloé, que es muy similar pero en madera. Posteriormente Ettore Petri y Renato Schiavone con Arnaldo Barison. El Instituto Italiano en Valparaíso y posterior la Sociedad Antalighieri. Los hermanos Pasalacqua, Ferro Sanguinetti. La publicidad de la época. Y acá un dato curioso, en el diario La Unión de la época, la publicidad, para darse cuenta de la importancia de los italianos, la publicidad de Juche en italiano, en el diario La Unión. Cambiaso, y Cambiaso durante mucho tiempo va a sacar las banderas. Cuando se produce el incendio en Placilla, Cambiaso vuelve a retomar y vuelve a poner las dos banderas. Una imagen actual. Acuérdate que hubo una época en que no se podían poner banderas más que en cierta época, la bandera chilena. Durante el periodo de la dictadura. Y hay un dato curioso. Los italianos, con el periodo de la dictadura, no se llevaban, porque Italia es el primer país que rompe relaciones con Chile. En la escuela italiana, el portero de esa época era medio caído al frasco, como dicen, o una de las personas, que le toca ir a poner la bandera. Y coloca la bandera chilena, pero la colocó al revés durante plena dictadura. Y llaman al colegio para decir qué significa esa afrenta frente a los símbolos patrios. El Banco Italiano nace en el sector, acá está el reloj Turri, acá está el Banco Italiano, al frente el Banco Alemán y acá el Banco Inglés. Y este banco aún existe la construcción. Parte de esta ala se destruye con el terremoto de 1906 y lo reconstruyen, pero este banco aún está en Valparaíso con el nombre de otro banco. Observen bien la imagen. Está ahí mismo. Está, no sé, si no me equivoco es Chacabuco con Uruguay. El Banco del Estado. Y si lo observan, está exactamente igual. ¿Investigaciones o no? No, el Banco del Estado. Los bancos no pueden, o sea, si quiebran o cierran, tienen que pasar las cuentas a otros bancos. Por ejemplo, si nosotros buscáramos los orígenes del Banco Italiano, están en el Banco Santander. ¿Por qué razón? Porque me ha tocado entrevistar a personas que tenían cuenta desde los orígenes, su familia y ellos, en el Banco Italiano, y como el banco cerró, después lo sumó otro banco, y hoy en día actualmente esas cuentas están en el Santander. Lucas y Juan Montedónico. Aquí otro aporte, el Hospital de Niños de Viña, el doctor Morelli, Ambrosoli, la Sociedad de Unión Italiana en el cementerio número 3, en el cementerio número 3 también, la Plaza Chaurren, la Botillería Italiana, el almacén porteño,
Patroni y Ginocchio. Por acá está Via Cava. La publicidad en el diario La Unión, revista Sucesos. Era la publicidad de aquella época, años 30. La Joven Italia. En los altos de la Joven Italia se va a quedar Garibaldi. Un emporio en el Cerro Barón. El emporio La Estrella. Y acá una cosa importante. Muchas de las obras generadas por los inmigrantes van a... Un arquitecto noruego denomina el genius loci, que son las construcciones que son el gen del lugar. El gen del lugar. Habla que en Europa todavía hay construcciones que datan desde el Renacimiento, la época medieval, que genera como una genética. Bueno, en Valparaíso pasa lo mismo con algunas construcciones, como por ejemplo, ahora no es Emporio La Estrella, sino que Supermercado La Estrella, y mantienen algunas cosas del tradicional emporio. Aquí estamos viendo el emporio Moto en el Cerro La Cruz, el Emporio Sori en el Cerro Barón. Así eran estos. El Imparcial en la calle de la Merced con calle La Victoria, que en ese entonces era calle Uruguay, que ahora es calle Uruguay. Este sector ha sido transformado, pero estaba la bodega Valparaíso y otro almacén de italianos. Les dejo a la imaginación que puedan decir qué lugar de Valparaíso es. Ya, muy bien, la avenida Argentina con el pasaje Quillota, muy bien. Acá está la Polar. Ascensor Los Lecheros. La botillería con el almacén San Pablo en Playa Ancha. El edificio todavía está, ese es el interior, pero hoy en día lo ocupa el Banco del Estado. La fuente de soda, que este era el emporio Las Torpederas, también es en Playa Ancha. Y aquí un dato importante. Los italianos entre ellos peleaban también, porque en el Cerro Playa Ancha, para el terremoto de 1906, había un italiano que empezó a vender el agua. La colectividad italiana para el terremoto de 1906 prestó ayuda, el consulado se instaló con una media agua, y la nómina de personas que fallecieron y que prestaron servicio en los libros que se hicieron para el terremoto, hay una gran cantidad de italianos, pero no falta el personaje ilustre, y este italiano vende el agua, y el dueño del almacén coloca una placa y coloca: a pesar de los malvados, el sol aún brilla. Todavía existe la placa. La Perlina. La fábrica de la Perlina estaba en el sector El Salto. Perlina y Radiolina. Las pastas que traían, los productos que vendían, los polvos Royal, tabaco, sombreros, perfumes, el famoso Emporio Chaurren. Hoy en día en Valparaíso, en la parte alta, que era un basural, está el Mirador Camolli. Y acá les dejo una tarea. Cuando recorren el cementerio de Playa Ancha, se van a dar cuenta que están todos los nombres en italiano, pero a su vez también pasa con los españoles, con los palestinos, con los griegos, con los franceses, con los alemanes, los palestinos y árabes, Yarur, la fábrica de Yarur Hermanos, está el BCI también, ¿sí? El Club Deportivo Palestino. Y esto es una cosa importante: la colectividad palestina más grande en el mundo fuera de Palestina está en Chile. Y todos los palestinos en diversas partes del mundo, cuando juega el Palestino, es sagrado ver, porque es el único equipo que, aparte ha generado una polémica, llevan a Palestina en la camiseta. ¿Por qué genera una polémica? Porque no les gusta que lleven el símbolo de Palestina en la camiseta. Genera una molestia en la colectividad hebrea. Me imagino que no pueden ir a jugar a Tel Aviv.
el colegio árabe, y hace poco el tema migratorio ha vuelto a surgir, es una cosa que está en boga nuevamente. Están llegando mucha gente de Siria que están siendo refugiados en Chile, y el colegio árabe está preparando un plan especial para enseñarles español. Es decir, estas comunidades están acogiendo nuevamente a la inmigración. Ahora, es bastante triste ver cómo, y ustedes lo pueden ver con amigos o con colegas, cuando un descendiente de inmigrante genera comentarios xenófobos. Es decir, por ejemplo, no a la ciudadanía, no al jus no sé cuánto, no a esto, no al otro, y uno los mira y le pregunta el apellido y le dice, oye, entonces ¿tú qué estás haciendo acá? O sea, exactamente. Los cubanos en Estados Unidos. Valparaíso, una vista del puerto, el cementerio de disidentes, exactamente, Bauriza. Esta casa fue construida al mismo tiempo que el Paseo Valle o Paseo Vale en Viña del Mar. La manda a construir Otorino Zanelli. Su hijo es un, si no me aquí, no sé si es soprano o mezzosoprano, que es de apellido Zanelli también. No me recuerdo cuál es el nombre artístico. Él muere cuando se está construyendo el palacio y la viuda lo va a vender a Pascual Bauriza. Pascual Bauriza no vivía acá, este era el palacio como para recibir gente, vivía en la casa de al lado, y va a donar posteriormente su sobrino para el tiempo de la alcaldía de Vukovic. La alcaldía de Valparaíso va a comprar el palacio. El señor Bauriza va a generar algunos arreglos y modificaciones al palacio. La obra de restauración fue increíble, vale la pena visitar el museo. Una vista hacia Playa Ancha. Estamos viendo este Valparaíso que se conformó por todas las nacionalidades, es decir, Valparaíso en cada lugar del cerro, en cada calle, tiene una impronta de un inmigrante. La calle Prat con la calle Cochrane. Lo que está acá es el Banco Alemán, que posteriormente pasa a ser el registro civil. Aquí al lado está el banco inglés, que se llamaba The London Bank. Posteriormente vemos la cámara, la bolsa de valores. El edificio que está acá es el que yo le decía de los españoles, justo acá. Posterior acá vemos la compañía de seguros de Italia. Acá estaba lo que ustedes veían en la imagen, lo que fue el primer banco italiano. Y ahí mismo después tuvo el banco... Si no me equivoco, el Condel. No, ¿cómo se llama? El Banco Central. Y ahora eso no lo sé. Sí, el Banco Central. Yo de esa época me acuerdo. Y ahora están haciendo lo compró aduana. Perfecto, eso no lo sabía. Y otro dato, en el banco inglés, lo que es el banco inglés, que ahora es Santander. ¿El Santander? Adentro hay una... Sí, gracias por el dato. Sí, es súper lindo. Los caídos. ¿Su nombre? Verónica. Lo que dice Verónica es verdad. Al interior del banco está la nómina con todos los caídos de la colectividad inglesa que se van a pelear a Inglaterra para la Primera Guerra, al igual que en la iglesia anglicana y al igual que en algunos colegios. Por ejemplo, en el colegio, en el alemán también, pero en el San Peter hay una piedra con los alumnos del colegio que mueren en la guerra. En el colegio alemán pasa lo mismo. Por eso todas estas colectividades, como lo decía, tienen monumentos. Los franceses también, los belgas, tienen monumentos que dan homenaje a sus caídos. Ahora, la Primera Guerra Mundial para algunos países, cuando llegaban estos, que en el fondo eran inmigrantes que regresaban, eran atacados por la población nativa, porque le decían, pero ¿cómo vienen a combatir si nosotros lo único que queremos es salir de la guerra? Y ustedes vienen a combatir. Es decir, muchas de las personas que pelearon por sentimiento, por ese patriotismo, fueron los extranjeros de origen que estaban en otros países.
Otra imagen de Valparaíso, acá estamos viendo el Palacio Bauriza. Una imagen de los containers. Un dato importante, con el Terminal 2, desde acá hasta acá van a ver como 6 pisos, 7 pisos de containers. Se va a ver muy lindo. Sí. Una imagen desde la Torre del Almendral hacia el sector del Almendral. Un amanecer en Valparaíso. Otra imagen desde el Cerro Alegre, logramos ver la punta de la iglesia luterana. La iglesia luterana nuevamente. Valparaíso tiene algo también de cada país de origen. Tiene algo de España, tiene algo de Portugal, tiene algo de Italia, tiene algo de Alemania. De los griegos no tengo material, pero hay una placa en el Museo de Naval, en el Museo Marítimo. Hay una placa de 3 personas griegas que cayeron combatiendo en la Guerra del Pacífico. Y a su vez, si ustedes van al cementerio 3, frente a donde está Wander, más o menos en ese sector, está el mausoleo de la colectividad helénica. Otra casa construida por Varison y Esquiabón en Playa Ancha. Un nocturno de Valparaíso. Esta imagen ya la habíamos visto. El sector del Cerro Polanco. Miremos las construcciones de Valparaíso. La calle Serrano. Acá está el Palacio de Guillermo Rivera. Lo que yo les decía en las clases, cuando se incendia Valparaíso y se pierden estos balcones salientes. Acá estamos viendo un ejemplo en el Cerro Alegre, en el Cerro Concepción, perdón. Así eran estos balcones de madera, pero con el incendio se propagaban uno con el otro y fue esa gran tragedia que se generó. El Paseo Atkinson. El Cuerpo de Bomberos también, que lo habíamos visto anteriormente, fundado por inmigrantes. La primera compañía de ingleses con norteamericanos, la segunda de alemanes. La tercera era también de ingleses. La cuarta con la quinta eran de franceses que se dividen. La sexta de italianos, la séptima de españoles y así sucesivamente. Otra vista del sector del Cerro Polanco hacia el frente. Estamos viendo parte del cerro El Pajonal. Cumming. Y un nocturno de Valparaíso para... Sí, es un nocturno de Valparaíso. Es una fotografía desde el Cerro Alegre para concluir este ciclo de Valparaíso. Y quería terminar con el tema migratorio porque está en boga, es un fenómeno que va a tener y que sigue teniendo importancia. Y de alguna manera Chile se conformó por inmigrantes y por lo tanto tenemos que ser una sociedad receptora y abierta. En el fondo de todo hay, o sea, por lo tanto con eso quería concluir los aportes migratorios en Valparaíso, así que gracias.